noches, iglesia. Y precisamente el día de hoy, de eso es que nos toca la palabra. Porque si ese es el ánimo que traes, hoy vamos a hablar de lo que es en el nombre poderoso de Jesús, lo que es atacando el desánimo. Amén. Ahí donde estamos, mi hermano, yo primeramente les quiero pedir que por favor que prestemos atención, que apaguemos el celular o lo pongamos en silencio. Amén. Es un gozo, ¿verdad?, estar acá reunidos, congregados nuevamente en la casa del Señor. Tenemos salmistas, pero los días jueves, bueno, están en actividades universitarias. Amén. El título de la prédica para el día de hoy, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, es atacando el desánimo. Dile que está a tu lado, ataca el desánimo. Ataca el desánimo. Sí, mis hermanos, porque en ocasiones, a pesar de que incluso nosotros siendo cristianos, pareciera que muchas veces las cosas las hiciéramos como por obligación, o empezamos las cosas y las dejamos a media. Nos pasa, ¿verdad?, que empezamos las cosas y las dejamos a media, o como no vemos resultados inmediatos, también abandonamos, y entre tantas cosas que puedan suceder, o puedan ser la causa, nos encontramos con lo que es el desánimo. Ahora bien, antes de continuar, o mejor dicho, dar inicio a la palabra, ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, te damos por este día, Señor, maravilloso y grandioso eres, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, como a ti te agrada, como a ti te gusta, Señor, y como lo dice tu palabra, que donde hay dos o más reunidos y congregados en tu nombre, tú allí estarás. Y nosotros, Padre, Señor, lo sentimos así. Sentimos que tú estás aquí, que tú estás aquí en esta casa, Señor, que tú estás aquí en esta iglesia, Padre amado, que tú estás aquí, Señor, para hablarnos, Señor, para darnos contestación, para darnos respuesta, Señor, a aquello que no entendemos, a aquello que no comprendemos, Señor. Te ponemos nuestras cargas, Padre amado, y te decimos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables en este día, Señor, que queremos irnos insuflados de ti. Queremos sentir tu presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Queremos sentirte, Padre amado, en este día maravilloso, grandioso, Señor. Te pido, Señor, que quites toda piedra de tropiezo, Señor, de que cualquier hermano que viene en camino hasta tu casa, Señor, pueda llegar, Señor, para escucharte a ti, Padre amado. Te pido, Padre amado, que me utilices esta noche, Señor, que no me vean a mí, Señor, sino que vean que es palabra de Dios que viene para todos y cada uno de nosotros, Señor. En el poder del acuerdo y la unidad, ponemos este servicio y ponemos esta palabra en tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Amén y amén, sí, Señor. Así es, con ánimo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque ¿qué pasa? El desánimo es un arma más del enemigo, es un arma de Satanás, y nosotros no estamos exentos de eso, de esos ataques. Ahora bien, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Qué debemos hacer, iglesia? ¿O cómo atacar ese desánimo? ¿O qué es el desánimo incluso? La palabra desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. A todos nos pasa, en algún momento de nuestras vidas hemos caído en desánimos, estar sin fuerza para seguir adelante. También es la falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo, para hacer alguna actividad, para llevar a cabo algún proyecto. Lo vuelvo y repito, lo iniciamos, pero entonces nos desanimamos en el camino, por distintas causas, por distintas razones. Vuelvo y repito, y nosotros como cristianos no estamos exentos de eso. Otros sinónimos de desánimo son dejar, cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacer, destruir, echar, escasear, faltar, marchitar, terminar, agotar, arruinar, caer, derribar, tropezar, acobardar, quebrantar, estar atribulado, disolver, miedoso y temeroso. Sinónimos también que podemos utilizar o que se conocen como también en parte como desánimo. En definitiva, mis hermanos, el desánimo es un sentimiento, es una situación que nos toca, que vivimos, que en muchas ocasiones, incluyéndonos, vuelvo y repito, a nosotros como cristianos, ¿qué pasa? Nos paraliza. El desánimo nos paraliza. Vuelvo y repito, empezamos un proyecto, empezamos alguna actividad y por distintas razones
O sea, pareciera que pasa cualquier brisita y ahí mismo nos desanimamos. El Señor no nos quiere así, iglesia, es la verdad. El desánimo también es conocido como la pérdida de todas nuestras facultades espirituales, vuelvo y repito, que es la que más nos atañe a nosotros como hijos de Dios. Y por supuesto, las físicas, pérdida de esas facultades físicas. ¿Quieren que les diga algo, mis hermanos? Y no sé si que hasta el desánimo hasta se nota, que a veces usted ve personas que están todas como desanimadas y usted dice, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Se nota, mis hermanos. Y entre nosotros también, vuelvo y repito, siendo hijos de Dios también nos desanimamos. Tenemos que estar atentos con esto, mis hermanos. Sabemos que es el enemigo, por supuesto, el cual reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque Él quiere que nuestra mente, ¿qué pasa? Cuando entramos en esos estados de desánimo, nos bloqueamos, perdemos fuerza, energía. ¿Qué hace esto? Esto hace que impida que nosotros actuemos, que avancemos según los principios de Dios, que ha dado y que ha establecido para todos y para cada uno de nosotros. O sea, si ya Dios nos ha dado, como que dice, un norte, no es de agrado al Dios o permitirnos que el enemigo nos quite esa bendición que tenemos. Debemos seguir y salir adelante. Hermanos, todos y cada uno de nosotros, para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, o el propósito que tiene Dios para nosotros, vamos a atravesar diferentes circunstancias. Pero no podemos permitirnos que el enemigo nos arrebate, que nos quite ese ánimo que tenemos nosotros, cambiándolo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos quiere así, iglesia. Tenemos que aceptar, vivir también los procesos. No permitas que el enemigo te arrebate el ánimo ni el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Sí, mis hermanos, porque es ese desaliento, ese desánimo, que es una de las estrategias más peligrosas, y hay que decir lo que es del diablo. El desánimo siempre ha interferido, óigase bien, ha interferido en la comunión con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en principio, ¿qué pasa? Nosotros, cuando entra el desánimo, lo primero que hacemos es empezar a dejar de leer la Biblia. Hay desánimo, las personas empiezan a escudriñar y a leer la palabra de Dios. Segundo, ¿qué pasa? La gente se enfría y deja de congregarse. Desánimo. El enemigo actuando en las personas. Y vuelvo y repito, nos pasa a los cristianos. Les pasa dejar de leer la palabra, eso es desánimo. Y te permitiste que el enemigo entrara en tu vida, apartándote de las cosas de Dios. No permitas eso, iglesia. ¿Por qué? Entonces las personas tienen dificultad. ¿Qué empieza a suceder cuando la persona entra en desánimo? Mis hermanos, y es que se nota. Empiezan a tener dificultades para enfrentar situaciones y problemas. Donde antes un cristiano estaba tranquilo, en paz, en gozo, a pesar de las situaciones, tribulaciones que estuvieran sufriendo o recibiendo, estaba en paz. Pero ¿qué pasa cuando estás alejado del camino de Dios? El primer problemita por ahí que te llegue, te vas a echar a llorar, porque no estás en el camino de Dios. El Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que a pesar de lo que estemos pasando, ¿verdad? Nosotros confiamos en Dios. Nosotros no vivimos, ¿verdad?, por lo que vemos, sino por lo que creemos. Es decir, que a pesar de lo que estás viendo, a pesar de la situación que puedas estar padeciendo en tu casa, de que abra la nevera y esté vacía, tú tienes que tener esa confianza plenamente en Dios y no desanimarte, iglesia. Eso es lo que quiere el Señor para todos y cada uno de nosotros. Deudas tenemos todos, iglesia, deudas tenemos todos, situaciones. ¿Por dónde nos ataca el enemigo? Por las finanzas, en la salud, una situación con la esposa, el esposo, el hermano, el tío, el vecino, el compañero de trabajo. La primera situación que puedas tener con el compañero de trabajo: no, yo no voy de aquí. El Señor te está procesando. Porque de pronto estás en una empresa en la que el Señor te empieza a procesar porque vas a llegar a ser gerente. Pero ¿qué va a pasar si la
primera situación que puedas tener con un compañero ya abandonas. Persiste, no te desanimes, iglesia. Amén. Libro de Romanos capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 19 al 25 en el nombre poderoso de Jesús. Libro de Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25. Dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, permitimos que el pecado more en nosotros, y por eso actuamos de tal manera. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, ¿verdad?, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis pensamientos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias doy por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Repito, mis hermanos, esto es cuando nosotros permitimos que lo que estemos haciendo es lo contrario a Dios. Hago el mal que no quiero, porque ya no estoy en el espíritu, sino estamos en la carne. Y estar en la carne es caer en desánimo. Amén. Si permitimos que la carne esté por encima de nosotros, del espíritu, la carne que nos dice: no vayas hoy jueves, qué flojera, ay, quiero acostarme, quiero recostarme, estoy cansado. Todos venimos del trabajo, todos venimos de pasar un día de escuela, todos hemos tenido que agarrar tranques, todos nos hemos tenido que de pronto ir o venir en metro. Pero si nos permitimos que el desánimo entre y more en nosotros, entonces, entonces yo me quedo ya en la casa, sabroso, acostado, recostado. Y usted vino para el día de hoy, ¿verdad?, es a insuflarse en el Espíritu Santo de Dios y a decirle al Señor: Señor, anímame, Padre. A pesar de las situaciones, de lo que yo estoy viviendo, padeciendo, atravesando, Señor, vengo a animarme en ti, Padre amado. Y que no sea la carne la que more en mí, sino que sea el Espíritu Santo de Dios en todo y cada uno de nosotros. Ánimo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Parece que nadie se lo creyó. ¿Quién se lo creyó? Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, todas las cosas que hacemos en la vida dependen del ánimo, muchísimo del ánimo con la que las hemos hecho. Por ejemplo, cuando estamos animados y motivados, ¿qué sucede? Cuando empezamos a hacer algo, logramos hacer grandes cosas. Grandes cosas. Hacemos todo con alegría y motivación. Viene Navidad, ¿cómo vamos a montar el arbolito de Navidad? ¿Con ánimo o con desánimo? Alegre, contento, feliz, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Navidad solo es para los niños, por Cristo Jesús. Amén. Tenemos que vivirla con gozo, con ánimo, con alegría. No vamos a dar feliz Navidad y vamos así. No. Con actitud, iglesia. Con actitud por todo lo bueno y lo no tan bueno que hayamos podido vivir o que estemos viviendo durante el año. A recibir esas navidades con gozo, alegría, con ánimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por todo lo que he vivido. Amén. Con ánimo, iglesia, y motivación. Porque, ¿qué les puedo decir? Cuando estamos activados y animados y motivados, vuelvo y les repito, logramos hacer grandes cosas con alegría, con gozo, con motivación y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque difícil es caminar en el camino de Dios cuando viene el desánimo en nuestras vidas, ¿verdad? Es difícil. Cuando todo pareciera que se nos vuelve una carga, cuando de pronto estamos en una deuda y pareciera que nunca se acaba, o terminamos de pagar esa deuda y nos aparece otra por otro lado. Es difícil, ¿verdad? Cuando de pronto nos desanimamos porque se dañó la licuadora y como puede la parapetea, la arreglas o logras comprar otra y no has terminado de salir de la tienda con la licuadora nueva cuando ya la plancha está fallando. Te desanimas. Es difícil, ¿verdad? Mejor dicho, todo parece ir mal.
Pareciera que en esa circunstancia pareciera que te va a caer, te estuviera yendo mal y más. Y eso es desánimo y no nos podemos permitir, menos por cosas materiales. O sea, yo sé, Dios, Señor, ¿qué vamos a dar? ¿En el valle de lágrimas? No, actitud, hermano, actitud ante las distintas circunstancias de la vida, iglesia. Dile que está a tu lado, yo reprendo el desánimo. Dile que está a tu lado, yo reprendo el desánimo. Despierta, iglesia. Fíjense algo, mis hermanos, porque en ocasiones podemos llegar a pensar también que hay iglesias con carencia de personas que te animen, de personas, líderes, servidores que ayuden a los creyentes, pues a los hermanos, con sus cargas. Y no es así. Pareciera que no hay quien me ayude con mi situación matrimonial. Hay iglesias pareciera que aquí nadie me da un consejo o algo. Con mis problemas espirituales, aumentar mi fe. Con problemas económicos o de finanzas. Pareciera que no hay nadie, un líder que me dé una palabra, un aliento para ver qué hago yo con mi finanza, cómo hago, porque ciertamente el Señor no nos quiere ver atribulados o desanimados por situaciones de finanzas. Y tomando este ejemplo de las finanzas, y yo te pregunto, en esta noche, iglesia, ¿pides ayuda económica? Por favor, ayúdame a orar por mis finanzas, por mi situación económica, por un empleo estable. Y es ahí donde yo te hago la siguiente pregunta. Cuando tienes provisión o cuando tienes un empleo estable, cuando tienes ingresos estables, ¿estás diezmando? Estás desanimado por finanzas, pero cuando tienes empleo estable, cuando tienes ingreso estable, ¿verdad? ¿Estás diezmando? ¿Estás cumpliendo con lo que le corresponde al Señor? ¿Verdad? Para reflexionemos. ¿Le estás dando a Dios lo que a Él le corresponde según dice su palabra? Que trae todos los días al alfolí. Pídale revelación a Dios para que ponga en su corazón el diezmar, para que ponga en su corazón el ofrendar, para que ponga en su corazón el dar primicias. En el nombre poderoso de Jesús, para que usted pueda cumplir con lo que a Dios le corresponde. Amén. Hermano, los invito, los exhorto en el amor a que desde ahora en este mismo momento, tú empieces a casar y a poner en comunión lo que son tus finanzas de hoy en día, de tus empleos, de lo que tú recibes, con el Dios Padre Todopoderoso. Haz una comunión de tus finanzas con Dios Padre Todopoderoso. Porque si ese es uno de los motivos del desánimo por lo que estás atravesando en tu vida, empieza a poner y a tener esa unidad en las finanzas y la provisión que Dios te está dando hoy con el reino de Dios. Eso por darle un ejemplo de lo que es el desánimo. Es que todo el tiempo nunca me alcanza. Estás diezmando, estás ofrendando. O sea, pides provisión, pero cuando el Señor te la da, entonces no cumples con lo que dice su palabra. Los invito en el amor, los exhorto en el amor a que empecemos a pedirle, Señor, a aquellos que no se les ha revelado en su corazón, a que lo haga en el nombre poderoso de Jesús. Vaya eliminando ese desánimo que usted pueda estar teniendo en la parte económica, para que usted vea y lo dice su palabra. Allá tendrás alimento en tu casa hasta que sobreabunde, iglesia. Y la palabra lo dice y es clara. Amén. La palabra dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Eso está escrito, mis hermanos. No puedes pretender no sembrar cuando estás en provisión. Tienes que, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo que a ti te corresponde. Amén. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver las finanzas con el desánimo? ¿Qué tiene el tema de diezmar y ofrendar? Bueno, se lo digo. Tienes que atar tu provisión con el reino de Dios. Amén. Porque esa es una de las tantas cosas, vuelvo y repito, en donde se mete el enemigo. ¿Para qué? Para que te desanimes. Soy cristiano, voy a la iglesia, me congrego, leo la palabra, pero entonces todo el tiempo nunca me alcanza. Estás diezmando, estás ofrendando. Entonces estás desanimado por eso. Imagínate tú, cuando tienes la respuesta en la palabra de Dios y te lo dice. Amén.
A medida que empecemos a cumplir con Dios, Él te abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre ti, sobre tu vida, en todo tiempo y en todo momento, bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Usted va por la calle, usted se consigue $10. ¿Los tenías? No los tenías. El Señor te dice regalo $10. Ya yo sé que $1 es del Señor, no es mío. $1 te corresponde. Amén. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Por otra parte, también hay personas que siempre viven como desanimadas, que nos encontramos personas que están desanimadas, pero resulta que no buscan ayuda. Estoy desanimado, tú los ves, yo tengo como una cara de tristeza, pero no buscan ayuda. Y ustedes saben que es difícil, mis hermanos. Difícil es ayudar a una persona que no se deja ayudar. Difícil es tratar de buscar ayudar a una persona, pero que no se dejan ayudar. Y son ese tipo de personas que pareciera que tienen un problema para cada solución. Usted busca ayudar, no, pero no hagas esto, es más, toma aquel bus y aquí te agarras aquel, te evitas un pasaje extra. O sea, no te permite ni siquiera que le explique, que le hable. Difícil. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, porque eso es importante entre unos y otros, mis hermanos, animaos unos a otros y edificaos unos a los otros, así como lo hacéis. Amén. Tenemos que animarnos nosotros como hermanos. Si vemos que algún hermano esté pasando por alguna situación, mi hermano, si usted está en Cristo Jesús, usted viene un hermano para acá de la iglesia. Y es lo que pasa, porque esto es un hospital, que vienen con situaciones, que vienen con problemas, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a ponerlo en manos de Dios. ¿O qué vamos a hacer? Si llega ese hermano, viene ese hermano, yo también me pongo a llorar, dos aquí llorando, la cosa está mala, la cosa está fea, la cosa está dura aquí. No, en el nombre poderoso de Jesús vamos a orar por esa situación que puedas tener de salud, repito, de finanzas, situación con un hijo, con la esposa, esposo, el vecino, el compañero de trabajo. Amén. Animaos, iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es atacar el desánimo. Recordemos lo que atravesó o lo que sucedió, lo que pasó en el pueblo de Israel, que por cierto está siendo atacado. Se desanimó en el camino el pueblo de Israel, y así nos pasa a muchos hoy en día, iglesia. Nos sentimos desanimados en muchas cosas. Nos desanimamos porque a pesar de que de pronto estemos sirviendo en algún ministerio, no ves una respuesta a una oración, a pesar de que estás sirviendo. Eso es inmadurez espiritual. Desanimados en el empleo. Gracias a Dios tenemos un empleo. Es mejor llegar cansado a la casa de tener empleo que llegar de la calle cansado de estar buscando un empleo. Porque de pronto estás pasando y viviendo un proceso, si no te quieres ir porque te está procesando. Repito, y es mejor llegar cansado, es que te ganando salario mínimo. Gracias a Dios, por lo menos estás teniendo un salario mínimo. Hay muchos que no lo tienen. Amén. Desanimados porque hay desorden en la casa, porque no hay tiempo ni para descansar. Eso no es falta de tiempo, eso es falta de equilibrio para tener las cosas ordenadas en la casa. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta, iglesia? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que el desánimo ha llegado o nos está tocando nuestra vida? Comenzamos a lo primero. Empezamos a quejarnos con Dios. Empezamos a quejarnos con Dios, que no nos escuche. Nos quejamos de algunas cosas que nos suceden o que Él ha permitido. Porque ¿qué pasa? No queremos, no soportamos, no aguantamos un medio proceso por allí. No aguantamos procesos. Nos quejamos del hecho, porque si le estamos sirviendo y además Él tiene todo el poder, no cambia las cosas. Queremos torcerle el codo a Dios Padre Todopoderoso. Y es en nuestro tiempo, no en el tiempo de Él. Y es todo lo contrario. A Dios nadie le tuerce el brazo.
No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Él. No es como nosotros queramos, sino es en su santa y perfecta voluntad. Es en la de Él, no en la de nosotros. Así es como suceden las cosas en el mundo cristiano. Si creemos en Dios, si decimos que somos sus hijos, ¿verdad? Tenemos que respetar sus tiempos, tenemos que respetar y entender también lo que es su voluntad. Vuelvo y repito y he dado este ejemplo otras veces, que queremos una moto porque queremos irnos para el trabajo, ir, venir. El Señor no te quiere en moto, el Señor te quiere en un carro. Amén. Nos quejamos de que, o pensamos y está diciendo que el Señor no nos responde. Eso es falta de fe. Falta de fe, que el Señor no nos responde. Porque ciertamente si ponemos una oración y el Señor no la contesta de acuerdo a como nosotros estamos alineados con Dios, con su voluntad, que es santa y perfecta. Pero también los no de Dios es una respuesta. Te está cuidando, te está protegiendo. O te tiene mejores cosas para ti, para tu vida. Es que yo quiero trabajar allí, es que yo quiero trabajar allí, es que yo quiero trabajar allí. Sí, pero resulta que ese trabajo va a hacer que tú empieces a trabajar también los domingos y te alejes de la casa de Dios. Vas a abandonar tu familia, vas a descuidar a tus hijos. ¿Ves? Y el Señor te quiere para otras cosas. Todo aquello que no permita que te alejes de su casa. Pero no por eso te tienes que desanimar. Ánimo, iglesia, ánimo en el Señor, entendiendo y respetando lo que es su santa y perfecta voluntad para nosotros. Amén. Empezamos a quejar de nuestro prójimo, empezamos a quejar del pastor, empezamos a quejar del líder, empezamos a quejar del esposo, la esposa, el hijo. Gracias a Dios tienes familia. Gracias a Dios Padre Todopoderoso. Nosotros no decidimos, lo escogimos, ¿verdad? El papá o la mamá que tenemos, ¿verdad? Eso no nos dio Dios. A Dios la honra y la gloria. Nadie es perfecto. Nadie. Nos empezamos a quejar, bueno, y les digo, del jefe del trabajo. Gracias a Dios tienes empleo. Mejor dicho, nos quejamos por todo, iglesia, por todo y por nada. Y fíjense que, como les estoy diciendo, que así le sucedió al pueblo de Israel, que comenzó a quejarse de quién, cuando Moisés los estaba guiando. Empezaron a quejarse del liderazgo que estaba ejerciendo Moisés, de las decisiones, cuando él estaba recibiendo una dirección directa de Dios. Y aquí comparto también la siguiente pregunta, iglesia. ¿No será que el problema realmente no es que son las personas, ni lo que ellos hacen? Óigase bien, ¿no será que el problema no son las personas ni lo que ellos hacen? En vez de darnos cuenta que el problema es el desánimo que hay en tu corazón. Desánimo en tu corazón, el problema no es la persona, sino el desánimo que tú puedas estar teniendo, que estás atravesando, por el cual estás en un proceso, también en parte, pero no lo quieres aceptar ni recibir. Entonces, ¿qué? Te desanimas, desanimado. Empezamos a quejarnos incluso de lo que tenemos o lo que no tenemos. Tenemos este carro chiquito, bueno, pero tenemos un carro. Hay gente que no tiene carro. Amén. Israel en ese entonces se quejó de que no había ni pan ni agua, y hasta menospreció el pan. A ver si nos recordamos de eso, que Dios mismo le daba el pan todos los días, y empezaron a quejarse. Y así igualmente nos empieza y pasamos nosotros. Nos quejamos de lo que nos hace falta y no agradecemos por lo que tenemos. Vivimos pensando y quejándonos en aquello que queremos y no damos gracias a Dios por lo que tenemos. Mis hermanos, miren, es mejor comer pan con huevo que no comer nada. Sí, porque muchos esta noche se van a ir a dormir. Capaz duermen hasta en un cartón, y usted duerme en un colchón y puede cenar arroz con huevo. Y a Dios hay que darle la honra y la gloria por él. Anímate, iglesia,
Anímate porque ese colchón en el que tú duermes hoy o ese arroz con huevo, el Señor te lo ha proveído. Amén. Miren lo grande que es la palabra, y aquí vemos un ejemplo claro y bíblico, porque esta iglesia es cristocéntrica. Es decir, aquí se habla de lo que dice la palabra de Dios, no palabra de hombre. Haciendo esta palabra, yo decía, Señor, yo he visto esto en alguna parte, yo he visto esto en alguna parte, yo he visto esto en alguna parte. En el libro de Nehemías, capítulo 4, los versículos del 6 al 10, cuando el desánimo ataca, cuando nos permitimos que el enemigo entre en nosotros. Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 10, dice así: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, hasta la mitad, no fue completa, hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Azob, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. No cabe todo allí, una lástima, pero bueno, porque me gustaría que dejaran los versículos ahí del 6 al 10. Y aquí es donde vemos cómo el desánimo ataca ahí al pueblo de Israel, porque en este libro de Nehemías se relata el regreso de los exiliados a la tierra prometida, la reconstrucción del tiempo y los muros de Jerusalén. No fueron inmunes al ataque, no fueron inmunes, mejor dicho, al desánimo, porque el desánimo es un arma, iglesia, utilizada por el enemigo. Porque ¿qué busca? Busca entre tantas cosas malas que dejemos nuestros proyectos a medias. ¿Hasta dónde fue colócame el versículo 6? ¿Hasta dónde fue construida la muralla? Mira, hasta la mitad. Hasta la mitad. ¿Y qué pasó? Porque el pueblo es decir, en pasado, perdió el ánimo, se dejó llevar por el desánimo. La muralla quedó a la mitad. ¿Qué pasó luego? Empezaron los problemas, es decir, las tribulaciones, y abandonaron el proyecto. Empezaron las críticas. A ti no te debe importar lo que diga la gente de ti, de lo que piense de ti. A ti lo que te importa es que tú estés en los caminos correctos de Dios y haciendo y cumpliendo lo que es su palabra. No te importen las críticas, para que te entre el desánimo y tú dejes tus proyectos por la mitad. Empezaron también las amenazas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, ánimo. ¿Qué resultó allí? El pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó. ¿Por qué? Porque empezaron los problemas, porque empezaron las críticas, porque empezaron las amenazas. Resultó que el pueblo se desanimó. Incluso empezaron las quejas por el desánimo. Ya no tenían, dice la palabra, porque ya no tenían fuerzas. Después decía más abajo, es que hay mucho escombro. Y al final, ¿qué dijeron? Que ya no podían edificar. Y es aquí cuando debemos reflexionar, mis hermanos, iglesia, cuántas cosas en nuestras vidas son como esa muralla que dejamos a la mitad. Cuántas cosas hemos dejado. Comenzamos con ánimo, con alegría, con gozo, con empuje, gozosos, pero una vez aparece cualquier situacioncita por allí, medio problemita, y abandonamos. Nos desanimamos tan fácilmente, nos echamos incluso a veces para atrás, nos desanimamos porque decimos que las cosas son difíciles. La cosa en Panamá está difícil, ibas a montar un negocito, a vender, no sé, dulce, pan, no, es que está difícil, es que ahí mismo hay otra panadería, entonces yo me voy a poner a vender. Allá hay una muchacha en la esquina vendiendo dulces, y aquí al lado hay una panadería, y tú la ves cómo vende. Por cierto, fiel de esta iglesia, desanimada, nada,
Tú ves a esa niña, son las 10, 11 de la noche, y tú la ves con una sonrisa, y yo, Dios mío, ¿cómo está esta muchachita aquí? Pasa tanta gente, pasan autobuseros, pasan taxistas, y la niña tú la ves sonriente con una cara atendiendo a la gente. Ella no la ves desanimada. Y esa es la actitud que el Señor quiere para con nosotros. Amén. Ánimo, iglesia. Dile que está a tu lado, ánimo. Ese es el ánimo, Santo Padre. Ánimo, iglesia, ánimo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Vamos a continuar o vamos a dejar que el propósito que Dios tiene para nosotros lo dejemos a media? Por desánimo. Aquellas personas, aquellos hermanos que dejaron sus estudios universitarios a medias, ¿los terminan o les gana el desánimo? ¿Qué van a hacer con lo que te faltan 1 o 2 materias para graduarte? ¿Vas a dejar ya la carrera tirada? Por ahí hay unos hermanos, unos señores que una vez me dijeron, no, tenemos un terrenito y lo queremos sembrar. ¿Cuándo lo van a sembrar? ¿O van a permitir que el desánimo algún día en la vida? Dijiste que querías servir a Dios, entonces te invitamos a una reunión. Ay, te ocupaba. Desánimo. Deja que el enemigo por cualquier cosita, porque es que el trabajo para Dios es sacrificial. Es tiempo, es dedicación, es discipularse, es leer la palabra, es reunirse, es congregarse. A pesar de que, bueno, a veces queremos ir para la playa, a veces queremos irnos para el cine, a veces queremos irnos, pero hay que atender la obra de Dios. No se puede abandonar. Y eso solo se logra con ánimo en el Espíritu y con gozo en el Señor. He dicho varias veces, bastante, pueden verlo en mis prédicas, la vida del cristiano es de valientes. No por cualquier crisita, entonces te abandonas. Si te vas a abandonar, abandónate en el Señor, entrégate al Señor. Amén. El negocio que emprendiste, ¿por dónde va? ¿Cómo va? Ahorita esta página web y la gente te está escribiendo y cuándo y para cuándo. Lo dejaste a media porque te desanimaste, no sé por qué. A veces ni sabes por qué te desanimaste. Algún día lo empiezo, algún día lo retomo. Dile al que está a tu lado, no te permitas desanimarte. No te permitas desanimarte. Repíteselo, no permitas desanimarte. Amén. En el nombre de Jesús me permito decirte que si hoy te sientes desanimado, no te sientas avergonzado. Grandes obras, grandes personas, hombres en la Biblia se desanimaron. Josué fue uno, el gran conquistador de Israel. La palabra lo dice, Josué 7:7. Y Josué dijo, Señor Jehová, con lamento, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ahí lo dice claramente. Ojalá no hubiéramos entonces quedado al otro lado del Jordán, con un desánimo. El Señor te estaba enviando a la tierra prometida. El Señor le respondió ahí mismo en el versículo 10 más abajo. Le dijo Josué, levántate, ¿por qué te postras así? O sea, qué tristeza es esta. Al Señor no le agrada eso. El mismo profeta Elías también, en Primera de Reyes, capítulo 19, del 3 al 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, se echó a morir. Elías, basta ya, Jehová, quítame la vida. Imagínate tú, todo desanimado. Pues no soy yo mejor que mis padres, todo desanimado, ya echándose y tirándose a morir. El Señor le respondió, porque el Señor no deja de responder. ¿Qué le envió? Le envió un ángel. Por eso te digo, no te sientas avergonzado si has pasado o has atravesado situaciones de desánimo. El Señor siempre te va a responder. No te eches a morir, levántate. Dice así,
y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Ese levántate, anímate. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió, y volvió a dormirse. Otra vez, bueno, aquí me sigo echando a morir. El Señor de nuevo, volviendo el ángel de Jehová, por segunda vez lo tocó, diciendo: levántate. Y así te lo dice, iglesia, te lo dice a ti, nos lo dice todo cada uno de nosotros en esta noche: levántate, saca ese desánimo, iglesia, y come, porque largo es el camino que te resta, dice la palabra de Dios. Levántate. Yo no sé cuánto camino a ti te resta, pero levántate, iglesia, no te desanimes. Hermano, Dios comprende y sabe que en ocasiones te sientes desanimado, no sabe y lo conoce todo. El Señor no es ajeno a esto, porque a veces ciertamente las cosas no salen como tú quieres. Recuerda, es en su tiempo y no en el tuyo. Tal vez estás desanimado porque tus finanzas están bajas, porque no tienes un empleo estable, porque tienes un determinado problema. Yo no lo sé, solo lo sabe el Señor. Pero lo que yo sí sé y te puedo decir en esta noche es que Dios no quiere verte desanimado, iglesia. Dios no te quiere ver desanimado. Anímate, iglesia. Tenemos que comprender que caerse está permitido, pero levantarse es obligado. Y levantarse es recuperar el aliento, es levantarse el ánimo. Y aquí el Señor me está hablando y me está diciendo: yo estos días atravesé un cuadro gripal, y yo dije: oiga, no puedo más, ya es el tercer día, porque me llegó como el lunes que me empecé a sentir mal, martes, miércoles y jueves. En el nombre poderoso del Señor, dame la fuerza del búfalo y saco fuera de mí esta situación que me está atravesando gripal. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo me animo, Padre, porque yo tengo que vivir y sentir esta palabra también para mí, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es una espada de doble filo, es para allá y para acá también. Señor, fuera esta gripe de mi vida. O a pesar de que tenga gripe, yo no puedo seguir permitiendo estar tirado en una cama, no puedo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo me levanto, dame la fuerza y yo me animo en tu nombre, Padre amado, para salir y seguir adelante. Amén. Vuelvo y repito, es normal de que en ocasiones hayamos caído, pero no es normal que sigamos siempre quedar tirados en el piso ante cualquier situación. Es una obligación levantarnos, iglesia. ¿Por qué? Porque hay ministerios que dependen de nosotros, quienes somos servidores, hijos que dependen de nosotros. Si nosotros como padres atravesamos situaciones, ¿qué hacemos? No, hijo, bueno, no, usted tiene que guerrear y salir adelante en el nombre poderoso de Jesús, por usted, por sus hijos, y en el nombre poderoso de Jesús. Familias que dependen de nosotros, y nosotros dependemos de Dios. Amén. Él no nos va a abandonar, iglesia, ni nos va a desamparar. Así que ataca el desánimo. Para concluir en esta noche, el Señor nos dice que hoy nos levantemos, nos animemos, incluso voluntariamente, que reconozcamos nuestros errores. Mejor dicho, ese desánimo. Señor, estoy desanimado, pero dame la fuerza, Padre. Yo creo en ti. Eso es tener fe en el Señor. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, que no puedes solo, mejor. Que tú no puedes solo con la situación, mejor. Busca al Señor, porque entonces no es con tu fuerza, sino con las fuerzas de Él. Deja de estar luchando tú solo con algo que tú no puedas. Pide al Señor que sea Él ante cualquier situación. Amén. Y te regalo este último versículo de parte de Dios ya para cerrar. Dice así el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén, Señor Jesús.
Gracias, iglesia, por esta noche, por haber recibido esta palabra. Jesús, en ti confío. Gracias, Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre amado, por haber entregado esta palabra, Señor. La hacemos carne en nuestras vidas, Señor. Danos y levántanos. Danos ese ánimo, Padre, que solo tú nos puedes dar, Señor. Si hemos caído, Señor, te pedimos a ti nos levantes, Señor. Si en ocasiones, Señor, nos desanimamos por cualquier cosa, Señor, sé tú, Padre amado, levantándonos, extendiéndonos tu mano, Señor, guiándonos en el camino, Señor, para salir y seguir adelante con el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Todos juntos, en el poder de la acuerdo de la unidad, entregamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Un fuerte aplauso al Señor.